Seguro que a más de uno le suena eso de esforzarse al máximo en el gimnasio y sentir que los resultados no llegan, ¿verdad? Pues bien, hoy vamos a ver cómo acabar con esa frustración. Basándonos en el trabajo de Luis Sánchez Trucido, vamos a desgranar lo que es básicamente un plano de ingeniería para construir músculo. Se trata de pasar de entrenar por intuición a entrenar con intención. Y es que esta cita lo resume todo a la perfección. El objetivo es dejar de hacer movimientos porque sí y empezar a realizar acciones con un porqué claro. Cada repetición, cada serie, incluso cada ángulo que elegimos, todo debe tener un propósito. Ese y no otro es el cambio de mentalidad que vamos a explorar. Vale, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, los cimientos, la ciencia detrás del crecimiento. Después, el plano, el mapa de los músculos. Luego pasamos a la acción, cómo atacar brazos y pecho con precisión biomecánica. Y para rematar, lo que une todo, el soporte anabólico esencial. Venga, vamos al lío. Antes de tocar una sola mancuerna, es fundamental, pero fundamental de verdad, entender qué es lo que hace que un músculo crezca. O sea, ¿cuál es el botón que tenemos que pulsar para que el cuerpo diga, vale, toca construir? Pues la respuesta está en lo que los expertos llaman la tríada de la hipertrofia. Y ojo, que no es solo un factor, son 3 tipos de estrés diferentes que cuando se combinan le mandan una señal súper clara al cuerpo. Necesito que te hagas más fuerte y más grande. Y aquí viene lo interesante, cómo funciona cada uno. Primero, la tensión mecánica, que es la base de todo. Levantar pesado, pero con control. Luego, el daño muscular, que se consigue sobre todo en la fase negativa. ¿Sabes? Cuando bajas el peso despacio y notas que rompe fibras. Y por último, el estrés metabólico, esa sensación de quemazón, el famoso pump. Se consigue con más repeticiones o descansando poquito. Al final, un entrenamiento inteligente sabe jugar con estas 3 cartas. Vale, ya tenemos la ciencia. Ahora necesitamos el mapa. Es de cajón. Nadie construye una casa sin planos, ¿no? Pues tampoco se puede esculpir un músculo si no se conoce su anatomía a la perfección. Vamos a ver el hardware con el que vamos a trabajar. A ver, el bíceps. No es solo una bola de músculo y ya. Está formado por distintas partes. La cabeza larga es la que crea esa forma de montaña, el pico. La cabeza corta es la que le da al brazo esa apariencia de grosor, de anchura. Y luego está el gran olvidado, el braquial, que está por debajo y, al crecer, empuja todo hacia arriba. Es lo que da una densidad brutal. Y si el bíceps se lleva la fama, el tríceps es el que de verdad da tamaño al rafo. Son 2/3 de la masa total. La cabeza larga es la que más volumen aporta. La lateral es la que dibuja esa forma de herradura tan buscada. Y la medial, esa es el motor silencioso, la que da potencia en casi todos los empujes. Atacar las 3 es simplemente innegociable. Con el pectoral pasa algo parecido. Aunque técnicamente es un solo músculo, sus fibras van en distintas direcciones, como si fuera un abanico. Tenemos las fibras de arriba, las claviculares, las del medio, que son las más grandes, las esternocostales, y las de abajo, las abdominales. ¿Y esto qué nos dice? Pues que para tener un pecho completo es imposible entrenarlo desde un único ángulo. Bueno, pues ahora vamos a juntarlo todo. Con el mapa de los músculos y los principios científicos en la mano, podemos empezar a diseñar los ejercicios. Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque la posición y el ángulo se convierten en nuestras herramientas de cirujano. A ver, esto es oro puro. Con el bíceps, la magia está en la posición del codo. Si colocamos los codos por detrás del cuerpo, como en un curl en banco inclinado, lo que hacemos es estirar al máximo la cabeza larga. El resultado, la forzamos a trabajar como loca para conseguir ese pico. Y al revés, si ponemos los codos por delante, como en un curl de predicador, le quitamos trabajo a la cabeza larga y aislamos la corta para darle grosor al brazo. Es así de simple y de efectivo. Y con el tríceps pasa exactamente lo mismo. La lógica es idéntica, pero aquí la clave no es el codo, sino la posición del hombro. Para atacar la cabeza larga, que es la que más tamaño da, hay que estirarla. ¿Cómo? Llevando los brazos por encima de la cabeza, como en un press francés. En cambio, para la forma de herradura que dan las otras 2 cabezas, los ejercicios con los brazos pegados al cuerpo, como unas extensiones en polea, son perfectos. Venga, pues ahora vamos a llevarnos esta misma mentalidad de ingeniero al pecho. El objetivo es el mismo. No se trata de mover peso sin más, sino de usar ángulos específicos para meterle tensión a zonas muy concretas y conseguir un desarrollo que sea completo y equilibrado. Y aquí tenemos un dato de oro. Esto no es una opinión, es biomecánica pura y dura. La ciencia nos dice que para darle caña de verdad a las fibras de arriba del pecho, a la parte clavicular, el ángulo ideal del banco tiene que estar entre 30 y 45 grados, ni más ni menos. Ese es el punto dulce. Y es que esto no es por capricho, es pura física. Si nos pasamos de esos 45 grados, no vamos a estimular más el pecho. ¿Qué va? Lo que pasa es que el hombro, el deltoides anterior, empieza a llevarse todo el protagonismo. Ser precisos con el ángulo es lo que garantiza que el esfuerzo vaya justo al músculo que queremos hacer crecer.
Pero ojo, todo este trabajo de precisión en el gimnasio es solo la mitad de la ecuación. Es la chispa que enciende el fuego. El crecimiento real, el de verdad, ocurre fuera. Y para que ocurra, necesita un sistema de soporte sólido. Sin esto, todo el esfuerzo se queda en nada. Y el pilar fundamental de ese soporte es la proteína. Son los ladrillos. El consenso científico para la gente que entrena fuerza es muy claro. Hay que apuntar a un objetivo diario de entre 1,6 y 2,2 gramos de proteína por cada kilo de peso corporal. Es el material de construcción que el cuerpo necesita sí o sí para reparar y construir. Hay que grabarse esto a fuego. El entrenamiento rompe, la nutrición reconstruye y el descanso es cuando la magia ocurre. La síntesis de proteínas, la liberación de hormona de crecimiento, todo eso pasa mientras dormimos. La recuperación no es una opción, es la fase donde se recogen los frutos del trabajo duro. Y, por supuesto, para poder entrenar así a largo plazo hay que blindarse contra las lesiones. Un buen protocolo de calentamiento no es una pérdida de tiempo, es una inversión en salud y rendimiento. Primero, un poco de cardio para subir la temperatura. Segundo, movilidad y activar los músculos estabilizadores como el manguito rotador. Y tercero, preparar al cerebro y a los músculos para el peso que van a mover con series de aproximación. Así se rinde más y se arriesga menos. Y con todo esto sobre la mesa, la pregunta final es casi obligada. Después de ver que cada detalle, desde el ángulo de un banco hasta la posición de un codo, tiene un impacto directo en el resultado, la elección parece clara. El camino hacia el progreso real no es la improvisación, sino un diseño inteligente y con un propósito muy, muy claro.